Papá, aunque no lo sepas, te estoy mirando. Miro todo lo que haces. Estoy mirando cómo tratas a la gente. A mí, a mi mamá y a mis hermanos. Tu vida tiene un gran impacto en mí. Cuando llegue el tiempo de decidir qué carrera seguir y tenga que mantener mi familia, tu ejemplo estará en mi mente. El tiempo que pasas conmigo dejando otras cosas me hace sentir seguro. Habrá momentos en mi vida en que voy a luchar con la integridad. Quizá no esté seguro de qué hacer, pero recordaré cómo decidiste vos lo que es correcto y lo que no. Por favor, no tengas miedo de mostrarme tus errores y fracasos, porque de ellos también voy a aprender. Papá, ¿estás escuchándome? Te estoy mirando. Mirando si realmente crees lo que decís acerca de Dios. Necesito que me muestres el camino. Mostrame cómo es vivir una vida que no es fácil, pero es buena. Te estoy mirando, papá. Todos los días me enseñas a vivir, lo sepas o no. Si encontrara el bienestar que este mundo puede dar, lo daría todo por ti. Solo a ti. Te amo solo. Muy buenas noches, estimados amigos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente a su programa La Familia Importa. En este mes de junio continuamos con el tema relacionado a la paternidad y es por esa razón que este programa vamos a hablar sobre la paternidad, clave para el desarrollo de los hijos. Porque los hijos desde pequeños confían mucho en su padre, necesitan a su padre. Usted nos contaba, doña Yolanda, de cuando se le lanzó uno de sus hijos. A ver, cuéntenos cómo funcionó eso. Uno de mis hijos estaba pequeño, su papá llegó antes de la hora y el niño estaba en el segundo piso y el papá estaba haciendo una llamada telefónica frente a la escalera del segundo piso. Cuando el niño oyó la voz de su papá, decidió irlo a saludar inmediatamente y se lanzó escaleras abajo y 3 o 4 peldaños antes de llegar al final le gritó papi y se tiró de un solo. No usó las escaleras. De la segunda planta a la primera. De los 4 peldaños últimos no los usó. Se tiró con aquella seguridad de que su papá lo iba a cachar. No sé cómo pasó, pero sí lo pudo cachar. Y lo curioso es que 30 años después estaba ese hijo ya de papá y el hijo de él le hizo exactamente lo mismo y lo cachó. O sea, tal vez aprendió del papá. Y así los papás siempre nos cachan, ¿verdad? Sí, es que cuentan con que su papá es Superman. Claro. Por lo menos mientras no crecen, ¿verdad? Pues después ya nos ven los defectos y las debilidades, pero mientras están chiquitos creen que papá es Superman y mamá quizás la Mujer Maravilla, no sé quién está de moda ahora. Y para hablarnos sobre este tema hemos invitado hoy al doctor José Miguel Fortín Magaña. Él es psiquiatra, pero más importante, él es papá.
está casado y tiene 3 hijos. Sí, 3 hijos tenemos. Muchas gracias por aceptar la invitación, doctor. Qué chistoso que me diga doctor aquí en televisión, así que bueno. No es doctor. No, pues nunca me has dicho doctor, pero... Ok. No, fíjense que cuando doña Yolanda estaba contando esta historia, yo pensé que a los 30 años su hijo se le había vuelto a tirar a su esposo, pero veo que gracias a Dios no. No, ya estaría viuda yo, Dios me libre. No, la realidad es que si hay un tema que es importante, junto con todos los otros que hablan en La Familia Importa, es sin duda, la paternidad responsable, la masculinidad que tiene que ver con todo esto. Es que en estos días que parece ser que está de moda hablar de cosas que no son ciertas, y se repiten tanto y se dicen tanto que al final todo el mundo termina creyendo que son verdad, que cuando alguien viene y dice la verdad, pues entonces todo el mundo dice, ay no, qué retrógrado, qué aburrido, qué anticuado, que esto no es cierto. Y es lo que sí es cierto. ¿De qué estoy hablando? Pues voy a hablar de cosas un poco raras, porque es que, por ejemplo, en Europa, esto de la teoría sexogénero y todo lo demás, está pasando de moda. Y está pasando de moda simplemente porque es una mentira. Porque es que hay 2 sexos y solo 2 sexos. Y el sexo es o es hombre o es mujer. El sexo no se escoge. El sexo no se puede, o no puede alguien venir y decir de repente, mire, yo soy hombre, pero quiero ser mujer, así que yo voy a ser mujer. O quiero ser mujer, pero a mí me da la gana ser hombre y entonces me voy a convertir en hombre. No se puede, por una razón muy simple, el sexo es biológico. Y alguien es o XX y entonces es mujer, o alguien es XY y entonces es hombre, y punto. Yo me puedo disfrazar de mujer, por cierto que sería una mujer muy fea yo disfrazada, pero realmente yo me puedo disfrazar, puedo vestirme, puedo empezar a hablar como mujer, pero voy a seguir siendo hombre. Y en ese sentido es que los 2 sexos son complementarios. Y cuando las personas crecen y se convierten en adultos, y cuando llegan a ser adultos, pues se casan y tienen familia, entonces cada uno de los 2 tiene una razón y una importancia ineludible, el hombre y la mujer. Y entonces, por eso es que estamos tratando de que comprender un poco por qué es tan importante la paternidad, o sea, que el padre de familia esté en la familia, que no sea solo la mujer educando a los hijos, y que vemos que tal vez esto que usted nos está hablando tiene que ver con la falta de familia, con la desintegración familiar, con la disfunción familiar, con tanta confusión que puede haber en los hijos cuando hace falta esa figura paterna, esa figura masculina en la familia. No, y que es, hablando de una cosa por otra, pero que se relaciona notablemente, es parte del problema nacional. Es decir, lo que ahora nos está pasando y que alguien viene y se pregunta que por qué tantas maras, que por qué tanta violencia, que por qué tantas situaciones complicadas, pues tiene que ver en gran medida porque la familia, que sí importa, desafortunadamente pues no se mantiene integrada, porque hay muchos hombres que están ausentes, porque en un momento determinado los hombres ausentes no juegan el papel y el rol de la masculinidad y el rol de la paternidad que tienen que jugar, y por supuesto entonces resulta con que estos hombres ausentes permiten que los niños crezcan sin la segunda mitad que hace que se desarrolle alguien adecuadamente. Entonces, lo que usted nos está explicando, doctor, es que para un joven o para una señorita es necesario crecer con su papá para desarrollarse íntegramente. Es lo ideal. No, es así. Eso es lo ideal. Por supuesto que esto no quiere decir que si alguien nos está viendo y dice, no, pues mi papá no estuvo ahí, o de repente mi papá murió, o de repente pues desafortunadamente simplemente se ausentó, porque también alguien que nos vea puede tener o haber tenido esa vivencia. Entonces ya no hay nada que hacer. Como no, se puede trabajar. Ahora existe lo que se llaman figuras paternas sustitutas. Muchas veces es el abuelo, por ejemplo, la figura del abuelo y de la abuela en nuestros países es de una vital importancia. O sea, por eso es que en vez de haciendo tantas tonterías, los diputados deberían de también promover, por ejemplo, el Día de la Abuelita. ¿Qué tal si usted y yo hacemos algo para que ¿Cuántos nietos tiene, doña Yolanda? ¿Ah? ¿Cuántos nietos tiene, doña Yolanda?
20. Imagínense. Pero a mí me gustaría mucho que hicieran el Día de la Abuelita. Claro, sería Y importantísimo. también el Día del Abuelito para no... Sí, no, Para que no se resiente el doctor Mayor. Y entonces Pero sí. el papá en la familia es el que da también la seguridad que esos niños necesitan, la estabilidad en el hogar. Fíjate que ya iba a hablar de tu esposo, pero no voy a hablar de él ahora porque me cae muy bien. Pero la realidad es que, ya hablando en serio, yo tiendo a bromear, en los matrimonios constituidos, formados, con valores, con Dios ante todo, realmente pueden proveer a su familia de muchísimas más herramientas para tener éxito que aquellos que no están así o que el padre está ausente. Como vuelvo a decir, quiere decir que no hay nada que hacer. ¿Cómo no? Es decir, si alguien de repente no conoció al papá, no hay nada que hacer. ¿Cómo no? Lo podrá resolver. Habrá figuras paternas sustitutas, habrá y Dios proveerá de otros elementos. Pero lo ideal, si queremos hablar del ideal, es un hombre y una mujer y un hombre que juntos pues hacen un compromiso delante de Dios un día y constituyen pues una iglesia doméstica, si lo queremos decir desde esa perspectiva, o pues el núcleo de la sociedad, si lo queremos decir desde otra, que al fin y al cabo es lo mismo, solo que dicho de dos formas distintas. Y eso es lo que es el hombre, o debe ser el hombre en una familia. Cuando un hombre resulta que es un hombre con valores y con principios, se vuelve entonces en una figura normativa. Y esta figura normativa es lo que va a permitir que los hijos tengan precisamente esos mismos valores. Si la figura normativa es de un borrachín que pasa tirado en la calle, un mujeriego que anda con otras personas fuera de su matrimonio, aparte que está pues poniendo en serio peligro su propia alma, realmente está enseñando a sus hijos algo que no es lo que se espera. Por el contrario, un hombre bueno, una mujer buena que constituyen juntos esa familia, pues van a hacer que sus hijos crezcan sabiendo de valores, sabiendo lo que es bueno, sabiendo lo que es malo, aprendiendo una palabra que es mágica. De repente me pongo a hablar de esto. Resulta que hay 3 organizadores de la psique, 3 cosas que nos ayudan a todos a terminar constituyéndonos como personas buenas en la sociedad. El primer organizador ocurre cuando alguien tiene 3 meses de vida. Esto es la sonrisa social. El niño o la niña aprende a sonreír. Hasta ese momento no sonreía, era un niñito pues que estaba ahí viendo al cielo, llorando cuando tenía hambre o lo que sea, pero no sonreía socialmente. Y después de los 3 meses ese niño o esa niña empieza a sonreír. ¿Cómo se nos iluminan los ojos a las mamás cuando vemos esas primeras sonrisas? Por ¿verdad? supuesto. Nos enamoramos otra vez. Y no es eso, un reflejo, sino que es una respuesta. no. Antes sí fue un reflejo. Antes de los 3 meses es una sonrisita que la gente buena suele decir, está sonriendo porque está viendo un ángel o alguna cosa por el estilo. Pero es un reflejo. Pero después, que a lo mejor sí es un ángel también, ¿verdad? Es decir, pero después de los 3 meses, entonces el niño tiene sonrisa social. ¿Saben la importancia de esto? Porque un niño que obtiene la sonrisa social es un niño que ya puede entender que hay un entorno alrededor. Siente como la empatía y por eso reacciona. Tal vez no empatía todavía, pero sí la interacción con el mundo externo. Los que no lo logran se llaman autistas. Las personas que no establecen ese primer organizador de la psique se mantienen en su mundo interno. No se ríen nunca. Es que la sonrisa... ¿quién era el que decía que un santo triste era un triste santo o algo por el estilo, ¿no? Pues realmente es un poco también para la vida cotidiana. Los seres humanos tenemos que reírnos, un poco reírnos de nosotros mismos. Bueno, también uno se ríe de los diputados, pero no hay que hacer eso, pues no hay que hablar tanto de esto. La cuestión es que realmente uno va entendiendo que esa sonrisa es un organizador. El segundo organizador aparece a los 8 meses de vida. Hasta ese momento el niño pues se va, le da los brazos a la tía Agapita y a la tía Telésfora, que no había visto nunca, pero no tiene ningún problema. Pero a los 8 meses, cuando vuelve a llegar la tía Telésfora, resulta que la mamá se lo ofrece al niño, a la tía en cuestión, y el niño se agarra de la mamá y no se suelta.
Eso se llama... Y eso es bueno. Eso es necesario. Eso se llama la angustia del octavo mes y es el segundo organizador de la psique. Porque O sea que uno dice que desconoce a la tía Teléfora. Más bien ya conoce a su mamá. Es decir, ya ahora ya no sabe nada más que hay un entorno, pero ahora sabe cuál es su familia. Y esto es necesario para que el niño o la niña de alguna manera vaya creciendo positivamente. La tía Teléfora, si la está viendo todos los días, pues también se va con ella, ¿verdad? Pero también ahí puede decidir si quiere irse con el papá o con la mamá en ese momento. Pues en un momento determinado, pues ya empieza a tener preferencia sobre una cuestión y otra. Y ese es el tercer organizador de la psique. Alrededor de los 2 años de vida, el niño aprende la palabra mágica a la que yo me estaba refiriendo hace un rato. El niño aprende a decir no. Es una palabra interesante. Toda la gente dice la palabra mágica, por favor. No, esa es otra palabra mágica. Pero ahorita estamos hablando del tercer organizador de la psique. El niño aprende a decir no. Y al principio el niño aprende a decir un no, que lo está practicando, que es un no simpático. Hora de dormir, no. Hora de comer, no. Vamos a bañarnos, no. Y sale corriendo y corre por un lado y corre por el otro. Los terribles tos que nos cuestan tanto. Exactamente. Pero ¿qué es el bendito regalo de Dios del tercer organizador? Ese organizador es importante porque aprende el niño lo que es ya propio. Primero el entorno, después la familia y al final él o ella. Es decir, y ahí empieza el padre a tener una relación dinámicamente importante con los niños. Antes de eso es la mamá la más... sin duda. La mamá más relacionada con el bebé. Claro, pero de eso... los 2 años en adelante el papá. No, los dos. Pero antes de los 2 años la mamá se relaciona con el bebé. Pero el papá sirve, porque no es que Dios haga algo que no funciona. No. El papá sirve en relación de protección a la madre. Por ejemplo, el 80% de las mujeres podrían tener lo que ahora los gringos dan en llamar baby blues, que es la forma bonita de decir pues, que se ponen un poquito tristes después o melancólicos después del parto. Entonces, en esos primeros meses, en esos primeros días que hay baby blues, 80% de las mujeres, es un montón de gente, aunque uno después no lo recuerde. Ay, fueron los días más lindos de mi vida. Sí, fueron los días más lindos, pero también son días complicados. Es aprender a ser mamá, es aprender, Dios mío, ¿y ahora qué hago con este bultito? Y el bultito se está haciendo pipí. O sea, ¿qué hago? Entonces es necesario realmente empezar a tener una dinámica del niño para la madre, de la madre para el niño, pero el padre aparece para proteger a la madre. Mire, ¿y qué tan cierto es que el bebé puede reconocer la voz del papá cuando está dentro del vientre? Bueno, lo que pasa es que ahí hay una relación también interesante, es que nada sobra, nada falta, es decir, todo está hecho tan perfectamente que no creer en Dios es complicado, es difícil. Es que cuando la madre oye la voz de su esposo, entonces libera endorfinas que se producen hacia el torrente y atraviesan la barrera hematoplacentaria y el niño... No, doctor, háblenos en español. Ay, pero se veía bonito, se veía bonito. Doctor Pérez, descomplíquenos un poquito. No, pues dicho en otras palabras, cuando la mamá oye la voz de su esposo, si la relación es buena y se llevan bien y esto, entonces libera una sustancia que llega hasta el niño a través de esto que se llama barrera hematoplacentaria, y el niño deriva una gran paz interior. De manera que es cierto, la voz del papá, la voz de la mamá, la buena música y todo esto, pero no como se pensaba hace unos tiempos que había que ponerle un micrófono aquí en la panza a la señora para que el niño oyera. No, lo importante es que la mamá oiga, que el ambiente de la madre sea un ambiente protectivo. Por eso es que la figura del padre empieza a ser importante aún antes del nacimiento del bebé, es decir, del nacimiento físico del bebé, porque la madre necesita tener una mujer que vive con muchísimo estrés, que no tiene el apoyo del marido, la figura del apoyo del marido, etcétera, pues tiene problemas o podrá tener problemas que deberá resolver de otra manera. Dios siempre provee, pero lo estamos hablando del ideal, y el ideal es esto que estamos hablando. Bueno, y con esa maravillosa idea de cómo los papás son tan importantes desde el principio del desarrollo de los niños, vamos a regresar después de este corte comercial. Solo a ti Te
desarrollada con los más finos ingredientes, componentes y pigmentos de alta calidad para crear cosméticos extraordinarios, atractivos y maquillajes de alta definición. Bodyography, línea de make-up profesional. Laboratorios Suizos, distribuidor autorizado. Si encontrara el bienestar que este mundo puede dar, lo daría todo por ti. Continuamos con nuestro programa La Familia Importa. Yo le quiero hacer una pregunta. El padre y la madre son absolutamente necesarios en la familia. Sin duda. Ya nos lo explicó muy bien. Pero, ¿qué cosas aporta el padre y qué cosas aporta la madre para el desarrollo de los hijos? Bueno, obviamente recortarlo a 2 o 3 palabras es como complicado, pero si tuviera que decir una palabra, la madre es nutricia. La madre en su sentido más amplio es totalmente nutricia, es que nutre. La madre nutre de todo, nutre de caricias, nutre de alimento, nutre de amor, nutre de vida. Es decir, la madre es esencialmente nutricia. El padre es proveedor y protectivo en relación con sus hijos y con su esposa. Es decir, por eso es que esto de los modernismos extraños en donde dice, no, es que él era un gran papá, pero era un pésimo esposo. Eso es un poco complicado, ¿eh? Sí. Eso es un poquito complicado, porque es que no se puede ser un gran papá y ser un pésimo esposo. O ser un maravilloso esposo, pero un pésimo papá. No, es que ese es un elemento protectivo de la familia. La familia nosotros somos animales racionales, no somos... bueno, no todos son tan racionales, pues, pero en términos generales digamos que somos animales racionales y somos animales monogámicos. Es que ahora se empieza a decir, no, es que los humanos no son monogámicos, no, somos monogámicos, estamos constituidos. Monogamia quiere decir un hombre o una mujer para toda la vida. Por supuesto. Por supuesto. El mismo hombre y la misma mujer. El mismo hombre y la misma mujer, aclarar. Bueno, sí, hay que aclarar en estos días, pues sí, hay que aclarar notablemente. Es decir, hay que entender algo, Hay que entender que esto es igual hoy que hace 1000 años, que hace 2000 años, que hace 300.000 años. Es exactamente igual. Lo que pasa es que las modas alrededor de nosotros nos hacen pensar que hay cosas que antes eso era cierto, pero ahora no es cierto, porque entonces empezamos a hablar del relativismo, y el relativismo en la ciencia no existe. El relativismo en la vida no existe, el relativismo en la familia no existe. Y por eso es que hay un bien exacto para la familia. Por supuesto, es decir, vamos a tener 2 mamás, y entonces resulta que yo soy lesbiana y la otra es lesbiana, y entonces, ¿cómo se llama? Vamos a ser 2 mamás que vamos a tener hijos. Eso no es natural, ni es adecuado, ni es lo esperado. Y si eso no le gusta a alguien, qué pena, pero es la verdad. Y la verdad es, aunque no nos guste. Y es que ahora todas las corrientes nuevas que estamos viendo de esto del género y de salud sexual y reproductiva, y en las cumbres mundiales de la ONU y todas estas cosas que están metiendo todas estas ideas de que no importa la masculinidad y no importa la feminidad, y las mujeres no nacemos femeninas y los hombres no nacen masculinos, y que cada cual puede escoger lo que quiere ser, y entonces que eso verdaderamente es un daño para los hijos, porque los hijos, como nos está explicando, necesitan de esa masculinidad de su papá y de la feminidad de la mamá. Lástima que no me traje unas cartas escritas por una mujer criada por 2 mamás. Cómo se lamenta que ella no tuvo un papá. Claro. Pero sí hay pruebas ya escritas de personas o por 2 papás en vez de padre y madre. O sea, y hay no solo eso, hay libros enteros hablando sobre la importancia de la madre y del padre.
Es decir, las sociedades, la complementariedad. Una complementariedad que es una complementariedad flexible. Esto quiere decir que hay en teoría general de sistemas, o lo que más bien es la teoría de la comunicación humana, de Václavic, lo que se llama la complementariedad rígida. Eso es peligroso. Esto es, yo estoy aquí, y ahora sí que está fregado porque tengo que ocupar las dos manos. Después me va a dar una foto de este momento. Yo estoy aquí y mi esposa está aquí. Y si mi esposa empieza a subir, yo la apacho para que siga estando ahí abajo. Eso es complementariedad rígida y eso es peligroso. La complementariedad no es tener a alguien abajo o estar alguien arriba y creerse superior a. No, los dos son necesarios, los dos se requieren, los dos tienen una visión distinta que se complementa y cosas que tienen en común. Por eso es que es necesaria la paternidad. Distinto es que murió el esposo y entonces aparece otra figura masculina, que no son necesariamente pareja, pero por ejemplo, vuelvo a decirlo, es el abuelito, por ejemplo, o es un tío, o es acaso un sacerdote en el colegio, o es un buen profesor. Ese tipo de cuestiones pueden ocurrir. Siempre hay la posibilidad de encontrar una solución delante de todos los problemas, pero lo ideal es de lo que estamos hablando. Y para las personas, las familias, los papás que nos están viendo, que sí están papá y mamá juntos, ¿qué sería el consejo de qué esperan o qué necesitan sus hijos de ellos? Pues eso, necesitan crecer en valores, necesitan tener un padre y una madre que prediquen con el ejemplo. Es decir, no es que el argumento lógico, por lo menos desde la perspectiva de la lógica formal, nos dice que yo puedo ser un borracho, un asesino, un malvado y decir matar es malo, y es correcto, porque aunque yo sea un asesino, puedo decir que matar es malo. Pero la crianza de los hijos se establece sobre todo en base al modelaje, y el modelaje es lo que los niños miran en su papá y en su mamá. Si ven un hombre... necesitan papás perfectos. Es que no existen los papás perfectos. Bueno, no entre nuestro mundo. Necesito que me dé ánimo, por favor. Dígame que no necesitan papás perfectos. No necesitan. Mi mamá es perfecta. No. Por eso yo me estoy incluyendo en eso de papás. Pero que ya me voy a sentir psiquiatra. Venga para acá, le voy a contar una verdad. Yo pienso que lo que los hijos, que lo que podemos mejor hacer por los hijos es que vean que nos queremos. El esposo quiere a su esposa, la esposa quiere a su esposo y que los queremos a ellos. Y eso que acaba de decir doña Yolanda es bien importante y déjeme comentarlo así. Primero, porque me encantó la historia que usted contaba y lo hacías ver tú también. Lo que los hijos necesitan es que tu papá te cache. Es decir, que en un momento determinado te pueda cachar. Eso es un barbarismo, pues es un anglicismo, pero se entiende en castellano salvadoreño. Que nos cache y que mi mamá me cache. Que estoy de acuerdo con ella en todo, que mi mamá es perfecta, no, pero te cacha, está ahí. Cuando de verdad todo se acaba, cuando todo está patas arriba, cuando las cosas están horribles, cuando tenés ganas de llorar porque no sentís que hay salida para nada, ahí tu mamá y tu papá te cachan. Yo creo que es bien bonito lo que dice doña Yolanda, porque sí, los hijos aprenden del amor de los padres, eso les da una gran seguridad y una gran estabilidad, pero también los hijos aprenden al ver nuestra lucha, al ver que nos equivocamos. Ellos ven y saben que nos equivocamos, pero que ven que luchamos, nuestra lucha diaria y constante por ser mejor y por corregir los errores que vamos cometiendo en el camino. Sí, no, sin duda es así, es decir, los errores nos enseñan, mi papá es perfecto, mi papá y mi mamá es perfecta. Bueno, los niños pequeños, como también alguien lo decía hace un rato, es como miran a sus padres en un momento dado, ¿no? Es decir, pero en un momento dado también
pues se van dando cuenta de que tienen defectos, que se equivocan en algo, que no lo saben todo. Es que el niño, mi papá sabe todo, mi mamá sabe todo, y de repente no sabe todo. Yo creo que no le voy a preguntar esto porque no lo sabe tanto. A lo mejor que ya está pasado de moda. Y después, al final de la curva de la vida, uno termina diciendo, hey, pero que sí que sabía un montón mi papá, pero que sabía muchísimo mi mamá. Es decir, ese es el proceso evolutivo, porque lo que tú decías hace un rato, no, como aquí hay que hablar de usted, lo que usted decía hace un rato, doña Julia, es que somos amigos de hace rato, lo que se decía hace un rato es cierto. Nosotros necesitamos relacionarnos, necesitamos equivocarnos, necesitamos entender que cometemos errores y los corregimos, porque lo que sí sería una cosa terrible sería que el papá y la mamá cometan un error y decir, pero y que pues yo no me corrijo, no cambio lo que yo estoy diciendo, ¿no? O así soy. O así soy. Así soy. Y ni modo. Si Aguántenme. no, Así me hizo Diotis. Así me hizo Diotis. Y fíjense que realmente no es cierto. Dios nos hizo de una manera distinta. Somos nosotros los que de alguna forma vamos cambiando ese concepto. Así me hizo Dios. No, Dios te hizo de una manera perfecta. Dios te dio todo para ser realmente perfecto, para ser santo en todo. En el trabajo cotidiano, dicho sea de paso, ese es la verdadera santidad. Y que nos equivocamos, que todos los santos son bien alegres y que nadie se enojaba. ¿Cómo no? Hay un montón de santos que se enojan y hay otros no tan santos que se enojan más, pero de cualquier manera es un poco el trabajar y el resolver mis defectos y mis errores y empezar a ser un poquito mejor. A mí me gusta mucho la frase de un poeta salvadoreño que se llamaba Carlos Balaguer. Carlos Balaguer dice, cuando tú naciste, mientras todos reían, tú llorabas. Vive de tal forma que cuando tú mueras, mientras todos lloren, tú sonrías. Es que si uno puede vivir de una manera de decir, allá voy, Señor, cachame porque allá voy. O sea, y decirlo con una pequeña sonrisa y con una esperanza. O sea, vivir sin remordimiento, vivir sin remordimientos, habiendo luchado, pero sin remordimientos por las cosas buenas que se hicieron. Exacto. Y con todo el remordimiento y el ánimo de cambiar las cosas malas que alguna vez pudimos haber hecho, ¿verdad? Y es que como padres, ustedes que ya son padres, ¿verdad? Y madres tienen la misión también de sus hijos, ¿verdad? Que es como las cuentas que van a pedir al final Dios. No, pues sí, ciertamente. Dios nos pide cuentas de todo lo que nos tiene que pedir cuentas, No va a pedir cuentas de otra cosa, pues espero que a mí no me pida cuentas. Y con respecto a lo de cachar a los hijos, de que los papás cachen a los hijos, ahí se puede incluir también la disciplina, que los papás no estamos en un concurso de popularidad. No, claro. Sino que tenemos que poner límites, tenemos que educarlos bien y tenemos que saber de que a veces no les va a gustar lo que les decimos a los hijos. Acabas de decir la regla de oro. La regla de oro son dos. La primera es que los hijos deben saberse amados. Es decir, fíjense bien con esto, No solo es que yo quiero un montón a mi hijo y tu hijo lo sabe. No lo sabe, pero yo lo quiero un montón. No, tu hijo necesita saberse amado. Es decir, querer es necesario, pero no suficiente. Es necesario y suficiente hacerle ver a los hijos que son amados. Si no, va a pasar en mi consulta durante un montón de tiempo. Es decir, yo soy psiquiatra. ¿Qué va a pasar en su consulta? Entonces, es importante saberse los hijos amados. Y el segundo es que hay reglas y las reglas son claras y se repiten y replican siempre. Porque un niño que crece, un día, por ejemplo, al niño, hoy podés hacer esto, sí, hoy podés hacerlo, y al día siguiente ya no lo puedes hacer. ¿Y por qué? Porque hoy ya no podés, pero mañana voy a decidir. Entonces, ir cambiando, eso es un verdadero problema. Las reglas son claras y se repiten siempre. Yo creo que es súper importante porque a veces algunos papás puedan decir, es que a mí me educaron de esa manera y por eso yo no doy a conocer a mis hijos el amor que tengo, ¿verdad? Es el momento que ellos pueden hacer un quiebre y decir, no, es que las cosas
si no estaban bien así, yo puedo cambiar. No, y hay que hacerlo, porque caso contrario terminaríamos haciendo lo que se llama el sofisma de Mefistófeles. Mefistófeles es el demonio, ¿verdad? En español, por favor. Lo está explicando. No, sí. No, Mefistófeles es una figura del diablo, pues para Goethe, el doctor Fausto, etcétera. Entonces Mefistófeles es el diablo que le pregunta a Fausto y le dice qué es lo que tú quieres, y Fausto le dice que quiere ser joven de nuevo, y entonces empieza, ahí es un libro pues muy bonito, pero bonita no es la palabra, es interesantísimo, pero bueno, el sofisma de Mefistófeles es Mefistófeles diciendo una mentira, y la mentira es: nada es culpa tuya, nada es responsabilidad tuya, todo es de tus papás, porque tus papás te educaron así. Luego los papás podrían aparecer y decir: tampoco es culpa mía, porque es que a mí me educaron así mis papás. Sí. Y los papás podrían aparecer diciendo: sí, los bisabuelos, y los bisabuelos, los tatarabuelos, y los tatarabuelos, hasta Adán y Eva. ¿Y a quién le echa la culpa a Adán y Eva? Pues a ese que va pasando allá. Al demonio le echaron la culpa a la serpiente. No, fíjense que no se le echaron la culpa a cualquiera, menos a ellos. Y ellos tienen la responsabilidad. Cada quien es responsable de sus actos. Muy interesante todo lo que estamos platicando. Vamos a ir a un corte, los esperamos en unos minutos. Solo a ti. Desarrollada con los más finos ingredientes, componentes y pigmentos de alta calidad para crear cosméticos extraordinarios, atractivos y maquillajes de alta definición. Bodyography, línea de make-up profesional. Laboratorios Suizos, distribuidor autorizado. Si encontrara el bienestar que este mundo puede dar. Gracias. Continuamos con su programa La Familia Importa. Doctor, yo tengo una pregunta. Yo escucho en el ambiente de la juventud las chicas que dicen: no, yo voy a llegar a cierta edad, y si yo no encuentro un buen esposo, entonces voy a tener un hijo, lo voy a educar yo sola. Porque creo que no tienen la conciencia de la importancia del papel del padre en la familia. Pues sí, eso es un poco lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Es decir, toda la sociedad empieza a tergiversar un poco los valores y las condiciones que son necesarias para una crianza adecuada, y entonces empieza a creer que algo que no es verdad, a lo mejor sí es verdad. No, vamos a recurrir, más grave todavía, vamos a recurrir a la inseminación artificial, y vamos a recurrir a la no sé qué in vitro y no sé cuántas cosas. O sea, conozco personas, igual que lo que usted mencionaba, que verdaderamente pues han terminado teniendo hijos ellas solas, por ejemplo, y los han criado, según ellas, muy bien, ellas solas. Pero esto no es como ver a los hijos como un derecho, en vez de verlos como un don. Es que ese es el punto, además como una posesión, que no lo son, es decir, porque los hijos son otro ser humano totalmente distinto, es decir, al que Dios te lo ha dado para que después pues lo puedas ayudar a crecer y a educarse y a esto, y solo prestadito, es decir, que cada quien es responsable, volvemos a lo mismo, responsable de sus propios actos. Pero y entonces ya se empieza a ver, y esto viene desde atrás, porque ya entonces se empieza a ver al niño como un objeto que es de mi posesión, y si es un objeto que es de mi posesión, pues nos vamos adentro del vientre, ¿no? Y entonces también, yo tengo derecho a abortar, y eso no estamos hablando, pero también se ve y se tergiversa la cosa. Se cosifica el ser humano. Se cosifica, me gusta esa palabra, te la voy a robar, doña Julia. ¿Cómo se llama? Se cosifica, se hace cosa al ser humano. Se hace cosa al ser humano. Porque el hijo es el resultado del amor de mamá y de papá. Y siendo el resultado del amor del padre y la madre, es también un ser humano. Un ser humano desde su concepción. No es otra cosita, no es un lagartito que se convierte después en pollo y después se convierte en no sé qué y termina siendo humano. No, es un ser humano desde el momento de la concepción. Es un ser humano con un material genético distinto del del papá y del de la mamá, con una alma inmortal desde el momento de la concepción. Y si uno no entiende que ese niño es un niño desde que ha sido concebido, entonces empiezan a haber un montón de cosas malas.
Pero entonces podemos decir que hay derecho de los hijos a tener papá y mamá, pero no hay derecho de los adultos a tener hijos. No te entendí del todo, pero ¿cómo era la historia? Entonces, Que los hijos no son un derecho, pues. los hijos Ah, no, son no, un derecho claro. para los papás, pero los niños sí tienen derecho a tener Por supuesto. Papá y mamá. Papá y mamá. No, claro, así es. Ahora bien, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, qué es lo que le pasó a mi abuelita? Mi abuelita paterna, esa fue una historia muy triste, es decir, y no hay mucho tiempo para contar toda la historia de mi familia, pero bueno, la cuestión es que mis dos bisabuelos habían sido enamorados de toda la vida, se casaron, y cuando se casaron, ella quedó embarazada. Y en el momento en que quedó embarazado, a mi bisabuelo le dio algún mal, qué sé yo, tuberculosis o alguna cosa así, y se murió. Y cuando mi abuela nació, mi abuela Angélica, resulta que no tenía papá porque estaba muerto su padre. Otros tiempos, otros momentos, mi bisabuela, que se llamaba Rafaela, no se quitó el luto nunca, es decir, pasó de luto durante toda su vida y murió con una medallita de San José y abajo, o en la parte de atrás, una fotografía de su esposo. La cuestión es que mi abuela Angélica, entonces, como no tuvo esa figura paterna, pues no hubo nada que hacer, por eso es que estoy diciendo de lo ideal. No, mi abuela fue la mujer más buena del mundo, yo de verdad creo que fue santa la señora. Realmente fue una mujer que inculcó a su familia los conceptos relativos a los valores, y fue una mujer santa todos los días de su vida. Por supuesto, ¿por qué lo hizo? Porque mi bisabuela le inculcó también los valores de esa relación de la familia, y porque de alguna manera su suegro, mi tatarabuelo Adrián, estuvo también ahí presente durante todo el tiempo. No estoy diciendo que haya que llamarse Adrián, ni Rafaela, ni Angélica, es decir, estoy diciendo que las familias, y con la presencia de Dios, siempre es posible encontrar una solución. Sí. ¿Qué pasa con la adolescencia, doctor? ¿Qué pasa cuando se nos vuelve complicado esa comunicación, esa relación? ¿Qué papel juega el papá? Y es que los hijos cuestionan todo en la adolescencia y se fijan en todo. Porque eso comenzó con la tercera organizador de la psique, la palabra mágica del no, que hablábamos hace un rato. Ahora, eso se va estableciendo porque Dios en su perfección realmente también va alejando a los hijos de los padres. En un momento determinado son totalmente dependientes de papá y de mamá, pero cuando ya son adolescentes empiezan a mantener una distancia necesaria para poder formar su propia familia cuando llegue el momento. Un niño o una niña que nunca se alejara de sus papás y que nunca estuviera en desacuerdo con sus papás, seguiría siendo totalmente plegado a los padres y no podría formar un hogar cuando llegue el momento de formarlo. Yo creo que eso nos los tenemos que grabar los papás de adolescentes, y yo creo que, no sé ni cómo decirlo, pero es que nosotros pensamos que los hijos son como una extensión de mi propia mano. Claro. Y entonces, ¿cómo entender los papás que no son una extensión de mi mano, y que ahorita que está en su rebeldía, yo tendría que respetar un poco esa rebeldía? ¿O qué tenemos que hacer? No, claro, respetar la rebeldía recordando las reglas, porque volvemos a lo mismo. Sí. No, es que resulta que yo soy rebelde, y como soy rebelde, entonces me voy a ir a un culto satánico. No, por Dios, o sea, no, hay cosas que se ponen los límites y se establecen claramente. Esa es la consecución de los valores. Los valores empiezan desde el nacimiento de un niño, no terminan nunca, no terminan nunca. O sea, uno llega viejo y se mueren los papás de uno, y uno sigue teniendo la vehemente convicción de cuánto aprendo de mi papá o de mi mamá hasta el día en que se mueren. Y entonces la sensación de orfandad, es decir, la sensación de me quedé huérfano, aunque yo tenga 70 años de repente, pues, o sea, pero me quedé huérfano. Pero ¿cuánto pude haber aprendido? Ahorita mismo le podría haber preguntado a mi papá o le podría haber preguntado a mi mamá sobre aquella cosa que no sé. Es decir, porque siempre hay cosas que uno va aprendiendo. ¿Saben cuándo es el momento en donde ya no aprendemos nada? Cuando creemos que todo lo sabemos. Entonces sí que no aprendemos ya nada, porque ya no tenemos nada que aprender, porque realmente nos hemos llegado a enfermar tanto que creemos que no tenemos nada más que saber. Es una tristeza eso. Hay estudios,
Pero ahora veamos el punto de vista de los padres. Los padres, hay un momento en que dejan a los hijos que, forman sus hogares y todo, pero los padres están allí por si los hijos los necesitan. Oh, claro, y es bien importante. Y yo creo que uno no deja de ser papá o mamá nunca, porque se muere y desde ahí arriba está intercediendo por ellos, ¿verdad? Claro. Pero allí la sabiduría de los padres que sepan estar a que los hijos lleguen, no ellos metidos con los hijos, porque eso es dañino, ¿verdad? Y yo quería comentarle de que los estudios que hay de que cómo le afecta al desarrollo de los hijos que el padre esté presente en la casa y que le afecta en las notas, en terminar la escolaridad, en las adicciones, en la delincuencia juvenil, pero que me llamó la atención mucho un estudio que muestra que para las niñas adolescentes es más importante la figura del papá que la mamá en la adolescencia, porque les ayuda a evitar tener o buscar relaciones sexuales desordenadas, prematuras, si tiene una buena comunicación con su padre. Sí, no, definitivamente es así, definitivamente hay que entenderlo. Una familia constituida, formada, adecuada, será muy protectiva desde cualquier ámbito, incluyendo la sexualidad. Es decir, las hijas, producto de una familia constituida, de un padre presente y normativo, además de proveedor, realmente tendrán la posibilidad de que aquel no que alguna vez aprendieron, de repente se convierta también en parte de poner los límites hacia afuera, porque es que los límites son necesarios. De uno que no es ni siquiera cristiano no católico, sino que musulmán, que se llamaba el rey Faisal, uno aprende algo interesante. Lo decíamos en el periodo del, ¿cómo se llama?, de los anuncios y todo esto, ¿no? ¿Cómo hacer para que todos los niños se sientan importantes y se sientan queridos? Fíjense que el rey Faisal, que era un musulmán que tenía 4 esposas, no sé cuántas concubinas y chorromil hijos, venía y decía algo interesante. Un periodista occidental le preguntó: ¿a cuál de sus hijos usted quiere más? Y Faisal se quedó pensando, el tipo era inteligente, y dijo: al que llora cuando llora, al que sufre cuando sufre, al que me necesita cuando me necesita. A ese es al que quiero más. A todos los hijos. ¿A quién se quiere más? El amor es como un pastel mágico. Se le entrega totalmente al primer hijo y cuando uno voltea a ver, sigue teniendo el pastel mágico entero para dárselo también entero al segundo hijo, y al tercero, y al cuarto, y al quinto, y al 10º hijo. A todos los hijos se les quiere más que la vida. Nos ha terminado el tiempo y nos quedaron varias cosas, varias preguntitas. Por ejemplo, la práctica de la fe, cómo el papá, es necesario que el papá ayude a enseñar la fe en la familia. Y tal vez para terminar, un consejo a las mamás que tal vez piensan de que como no está el papá presente, no saben cómo hacer con sus hijos para inculcarles que tienen que buscar ese ideal de lo que hemos hablado en este programa. Pues esa era la historia de mi abuelita precisamente, ¿no? Es decir, eso, cuando no está el padre presente por alguna razón, porque se murió o por cualquier otra cosa, ¿está todo perdido? No, no está todo perdido, es la crianza con valores, y por supuesto entender pues que hay otras figuras paternas que pueden, sustitutas, que pueden aparecer desde la perspectiva psicológica, pero sobre todo la crianza con valores, y uno debe aprender a hablar lo que piensa y a pensar lo que dice, es decir, ese contexto es ser honesto, eso es la coherencia. Y con esto creo que terminamos, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa y les esperamos la próxima semana en su programa La Familia Importa. Siempre los jueves a las 9 de la noche o en reprise los domingos a las 5 de la tarde por Agape TV. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Que este mundo
puede dar, lo daría todo por ti. Solo a ti